Me contrataron para arruinar a un hombre. Sin saber que era mi verdadero padre. Nunca pensé que el dinero, el poder y la traición llegarían a cruzarse de esta forma en mi vida. Mucho menos que todo empezaría con una humillación tan silenciosa que nadie más pareció notar, excepto yo. Mi nombre es Julián Rivas. Tengo 29 años. Vengo de una familia que cayó tan bajo que dejó de importar. En el mundo al que intentaba entrar, yo era invisible. Trabajaba como analista externo, uno de esos que hacen el trabajo sucio para que otros se lleven el mérito. No tenía apellido importante, no llegaba en auto de lujo, no tenía chofer esperándome en la puerta. Llegaba en metro, traje bien planchado, zapatos baratos pero limpios. Eso bastaba para que me miraran como si fuera parte del mobiliario. Esa noche, todo cambió. El evento se celebraba en el Hotel Imperial, el tipo de lugar donde el mármol brilla más que la gente. Autos negros alineados, choferes con guantes blancos, mujeres con vestidos que costaban lo que yo ganaba en un año. Yo estaba ahí por trabajo. Ellos estaban ahí por poder. ¿El asistente ya llegó?, preguntó un hombre sin mirarme siquiera. No soy asistente, respondí, manteniendo la voz firme. Soy el analista financiero externo. No levantó la vista. Solo hizo un gesto con la mano. Entonces siéntese atrás. No interrumpa. Y me senté. Como siempre. En esa sala estaban los clanes empresariales más fuertes de la ciudad. Apellidos que controlaban bancos, constructoras, farmacéuticas. Gente que decidía el destino de miles con una copa en la mano. Y entonces él entró. Alto. Canas perfectamente cuidadas. Traje hecho a medida. Presencia absoluta. Todos se pusieron de pie. El señor Esteban Montenegro, anunció alguien. El fundador de Montenegro Holdings. Un imperio construido a base de contratos, silencios comprados y enemigos enterrados. Yo no sabía por qué, pero sentí un nudo en el estómago cuando pasó cerca. Un segundo. Solo un segundo en el que nuestros ojos se cruzaron. No me reconoció. ¿Cómo podría? Para él, yo era nadie. La reunión avanzó rápido. Hablaron de adquisiciones, deudas ocultas, empresas al borde del colapso. Y entonces llegó el punto que nadie quería decir en voz alta. Necesitamos hundirlo, dijo una mujer elegante, sonriendo. ¿Sin escándalos? Sin ruido. Montenegro Holdings está fuerte, pero él no lo está, agregó otro. Tiene grietas. Solo hay que saber dónde presionar. Ahí fue cuando me miraron por primera vez. Tú, dijo la mujer, señalándome. Dijeron que eras bueno encontrando debilidades. Tragué saliva. Hago análisis de riesgo, y estructuras financieras, respondí. Perfecto, sonrió. Queremos que arruines a un hombre. Deslizó una carpeta frente a mí. Contratos falsos, deudas antiguas, empresas pantalla. Todo legal, en apariencia. Miré el nombre en la portada. Objetivo, Esteban Montenegro. El mismo hombre que minutos antes había entrado como un rey. El mismo que todos respetaban, y ahora querían destruir. ¿Por qué yo?, pregunté. El hombre que antes me ignoró soltó una risa corta. Porque si algo sale mal, nadie te recordará. Firmé. No por ambición. No por venganza. Firmé porque necesitaba el dinero. Porque estaba cansado de ser invisible. Esa noche, mientras salía del hotel y veía cómo los choferes abrían las puertas de los autos de lujo, mi teléfono vibró. Un mensaje anónimo. Sin número. Ten cuidado con lo que buscas. Algunas verdades no se pueden devolver. No le di importancia. Todavía no sabía que el hombre al que me habían contratado para destruir era el mismo que había abandonado a mi madre antes de que yo naciera. Y ahí, sin saberlo, acepté el trabajo que iba a romperlo todo. Ahí entendí que nada volvería a ser igual. ¿El imperio no se construyó limpio? Y yo tenía las pruebas. La primera regla cuando te contratan para destruir a alguien poderoso es simple. Nunca preguntes por qué. La segunda es más peligrosa. No te enamores del juego. Yo rompí ambas en la primera semana. Me asignaron una oficina temporal en un edificio que no aparecía en los registros públicos. Piso 38. Ventanales completos. Café importado. Silencio caro. Era el tipo de lugar que te hacía olvidar de dónde venías, y para quién trabajabas. Esto no es una auditoría, me dijo Valeria Ann, la mujer elegante de la reunión. Es una autopsia en vida. Valeria era joven para su cargo, demasiado. Siempre impecable. Sonreía como si ya supiera el final de cada historia. Necesito acceso total, respondí. Filiales, sociedades en el extranjero, fundaciones familiares. Lo tendrás, dijo. Pero no hagas preguntas personales. Las preguntas personales fueron lo primero que hice. Montenegro Holdings tenía más capas que un drama imperial. Empresas pantalla en 3 países. Fundaciones benéficas usadas como cajas negras. Préstamos cruzados que solo existían para inflar balances. Y sin embargo, algo no cuadraba.
Esteban Montenegro no era descuidado. Todo estaba diseñado para no caer. Eso solo significaba una cosa. Alguien más movió las piezas, murmuré. 3 días después encontré el primer hilo. Una empresa fantasma, cerrada hace 22 años. Una deuda nunca cobrada. Un acuerdo privado con una firma legal, vinculada a una sola persona. Lucía Ferrer. El nombre me golpeó como un recuerdo mal enterrado. Era el nombre de mi madre. Sentí un calor extraño subir por el pecho. Me levanté de golpe. No puede ser, susurré. Pero los documentos no mienten. Esa empresa había servido para desviar dinero justo el año en que yo nací. ¿Y el firmante final del acuerdo? Esteban Montenegro. No era una prueba. Aún no. Pero era una coincidencia demasiado precisa. Esa noche, Valeria me invitó a una cena informal. Restaurante privado. Mesas separadas. Vistas a la ciudad. Llegó en un auto negro con chofer. Yo llegué caminando. Te ves tenso, dijo, sirviéndose vino. ¿Problemas? Tu objetivo no es tan limpio como crees, respondí. Sonrió. Nadie aquí lo es. ¿Por qué quieren destruirlo ahora? Pregunté. Ha sobrevivido cosas peores. Valeria apoyó la copa lentamente. Porque se está debilitando. Y cuando un rey envejece, sus aliados se vuelven herederos impacientes. Ahí entendí algo importante. Esto no era un ataque externo. Era una traición interna. Cuando regresé a casa, encontré a mi madre sentada en la cocina. No la veía tan nerviosa desde que yo era niño. ¿En qué estás trabajando, Julián? Preguntó sin mirarme. ¿Por qué? Respondí. Sacó un sobreviejo. Amarillento. Lo puso sobre la mesa. Porque ese nombre volvió a aparecer. Lo abrí. Dentro había una foto. Un hombre joven. Elegante. La misma mirada. Esteban Montenegro. Él pagó para que desapareciéramos, dijo mi madre. Y lo hizo bien. El silencio pesó más que cualquier grito. ¿Qué es él para mí? Pregunté. Mi madre cerró los ojos. Es el hombre que nunca quiso que nacieras. Mi teléfono vibró en ese instante. Mensaje nuevo de Valeria. Necesitamos acelerar. Alguien más está jugando. Y ahí lo supe. No solo estaba investigando a un hombre poderoso. Estaba desenterrando mi propio origen. Mientras otros empezaban a sospechar que yo ya sabía demasiado. Ahí entendí que el imperio no solo estaba en riesgo. Yo también. Me senté frente a él. Sin que supiera quién era yo. Hay verdades que no te explotan en la cara. Se te meten bajo la piel y te obligan a respirar distinto. Después de lo que mi madre confesó, no dormí. No porque dudara, sino porque todo empezó a encajar con una precisión cruel. Las ausencias. El dinero que nunca faltó pero nunca sobró. Los silencios incómodos cuando preguntaba por mi padre. Esteban Montenegro no solo había pagado para desaparecer. Había pagado para borrar. A la mañana siguiente, Valeria me llamó antes de que pudiera pensar con claridad. Cambio de planes, dijo. El señor Montenegro quiere revisar ciertos informes personalmente. Sentí el pulso en los oídos. ¿Personalmente? No te emociones, añadió. Para él sigue siendo un analista externo más. Eso era lo más peligroso. Porque yo ya no lo era. La reunión se celebró en el Club Privado Montenegro, un edificio que no aceptaba nuevos miembros desde hacía décadas. Autos de lujo estacionados en fila perfecta. Guardias que no preguntaban nombres, lo sabían. Entré con una carpeta bajo el brazo. Él estaba de pie frente al ventanal, dándole la espalda a todos. Empiece, dijo sin girarse. Mi voz salió firme, pero por dentro estaba al borde. Hemos detectado inconsistencias en filiales internacionales. Nada crítico aún, pero acumulativas. Se giró lentamente. Me miró por primera vez de verdad. No fue una mirada casual. Fue evaluadora. Fría. Como si intentara decidir si yo merecía existir en su campo visual. ¿Su nombre? Preguntó. Julián Rivas. Asintió, como si no significara nada. Demasiado joven para este trabajo. Demasiado tarde para corregir errores antiguos, respondí, sin pensar. La sala se tensó. Valeria me lanzó una mirada de advertencia. Pero Esteban Montenegro sonrió apenas. Interesante, dijo. Continúe. Mientras hablaba, sentía algo extraño. No reconocimiento, sino una incomodidad que él mismo no entendía. Como si algo en mí rompiera su orden interno. Al final, se acercó. Quiero que trabaje directamente para mí, dijo. Sin intermediarios. Valeria se quedó inmóvil. Eso no estaba acordado, intervino. Ahora lo está, respondió él, sin mirarla. Los leales no se subcontratan. Acepté. No porque me lo pidiera. Sino porque entendí algo esencial. Si quería destruirlo.
Primero tenía que entrar a su mundo. Esa misma noche, Valeria me llamó furiosa. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Susurró. Te sacaste del tablero, o te pusiste en el centro. Tal vez siempre estuve ahí, respondí. Colgó sin despedirse. 2 horas después, recibí otro mensaje. Número desconocido. Aléjate de Montenegro. No eres parte de esta guerra. Sonreí por primera vez en días. No sabían quién era yo. No sabían lo que me debía. No sabían que el hombre al que protegían era el mismo que me había negado antes de nacer. Y mientras guardaba la carpeta con los documentos más sensibles del imperio, entendí algo con absoluta claridad. No iba a destruirlo por dinero. Ni por órdenes. Lo haría porque era mi sangre. Y porque algunas cuentas solo se saldan desde adentro. Ahí entendí que el ascenso no siempre empieza con poder. A veces empieza con una mentira bien dicha. Me ofreció dinero. Para que desapareciera otra vez. El despacho de Esteban Montenegro no parecía una oficina. Parecía un trono moderno. Madera oscura, arte caro, una vista completa de la ciudad como si fuera de su propiedad. Nadie hablaba ahí sin medir cada palabra. Nadie entraba sin saber que podía salir perdiendo algo. Siéntese, Julián, dijo, sirviéndose whisky. ¿Prefiere agua o algo fuerte? Agua está bien. Asintió. Primer punto a mi favor. Los hombres como él respetan a quien no se emborracha con poder ajeno. He revisado su historial, continuó. No es brillante, pero es consistente. Y eso es raro hoy en día. La consistencia sobrevive más que el talento, respondí. Sonrió de lado. Exactamente. Silencio. Largo. Medido. Voy a ser directo, dijo al fin. Mi empresa está en medio de una reestructuración sensible. Y hay personas interesadas en debilitarme desde dentro. Lo miré sin pestañear. ¿Y yo? Sacó un sobre. Grueso. Un contrato privado. Asesoría exclusiva. Bonificación inicial, suficiente para que deje de trabajar con terceros. Incluye una cláusula de confidencialidad absoluta. Empujó el sobre hacia mí. Y una condición. No lo abrí. Desaparecer, dijo. De ciertos análisis. De ciertas líneas del pasado. Sentí un frío elegante recorrerme la espalda. ¿Del pasado de quién? Pregunté. Sus ojos se endurecieron apenas. Del mío. Ahí estaba. El dinero. El silencio. La repetición exacta del mismo patrón. ¿Cuánto cree que vale una verdad? Pregunté. Depende de quién la tenga, respondió. Y de cuán reemplazable sea. Tomé el sobre. Lo pesé con la mano. Luego lo dejé sobre la mesa. No necesito desaparecer, dije. Solo trabajar bien. Su expresión cambió por primera vez. No era enojo. Era desconfianza. Nadie rechaza este tipo de oferta, dijo lentamente. Tal vez nadie se la ha ofrecido a la persona equivocada. Salí sin despedirme. En el ascensor, mis piernas temblaban. No por miedo, sino por rabia contenida. Había intentado comprarme como había comprado mi ausencia antes de que yo existiera. Cuando llegué a casa, Valeria estaba esperándome. ¿Qué te ofreció? Preguntó, sin rodeos. Lo suficiente como para saber que tiene miedo. Entonces ya cruzaste la línea, dijo. Y cuando él tenga miedo, va a mirar hacia su familia. La miré fijo. ¿Qué sabes de su herencia? Valeria dudó por primera vez desde que la conocía. Más de lo que debería, admitió. Y menos de lo que tú crees. Sacó una tablet. Me mostró un archivo encriptado. Hay un testamento antiguo. Nunca ejecutado. Nunca registrado oficialmente. ¿A nombre de quién? Valeria tragó saliva. De un hijo no reconocido. El aire se volvió espeso. Ese archivo desapareció hace años, continuó. Pero alguien acaba de intentar acceder de nuevo, desde tu cuenta. La miré, helado. Yo no fui. Lo sé, respondió. Y eso es lo peor. Mi teléfono vibró. Mensaje nuevo. Número privado. Si sigues escarbando, alguien cercano pagará el precio. Miré la pantalla. Luego a Valeria. Y ahí lo entendí todo. El dinero no era la verdadera arma. La herencia no era el verdadero miedo. ¿El verdadero peligro? Era que alguien ya sabía quién era yo. Ahí entendí que no solo estaba en juego el imperio. Estaba en juego mi sangre. Tocaron a mi madre. Y entendí que ya no había vuelta atrás. Siempre creí que el mundo del dinero era frío. Pero estaba equivocado. No es frío. Es calculador. Y cuando decide atacar, lo hace donde más duele. El mensaje anónimo seguía brillando en mi teléfono cuando llegué al apartamento de mi madre. El edificio era viejo, sin portero, con pasillos donde la pintura parecía cansada de existir.
Era lo único que habíamos podido conservar después de que su pasado desapareciera junto con Esteban Montenegro. Abrí la puerta con mis llaves. ¿Mamá? Llamé. No respondió. El apartamento estaba en silencio, demasiado en silencio. La encontré en la sala, sentada rígida, con las manos temblando sobre una taza de té que ya estaba fría. Vinieron, dijo sin mirarme. El aire se me congeló. ¿Quiénes? Dos hombres. Muy educados. Muy caros. Tragó saliva. Dijeron que estabas trabajando con gente peligrosa. Me acerqué despacio. ¿Te hicieron algo? Negó con la cabeza. Solo hablaron. Dijeron que algunas historias del pasado deberían seguir enterradas, por tu seguridad. Sentí como algo dentro de mí se rompía con una precisión quirúrgica. ¿Mencionaron a Montenegro? Pregunté. No, respondió. Pero uno de ellos llevaba un pin con el emblema de su empresa. Silencio. Me senté frente a ella. Por primera vez en años, parecía pequeña. Frágil. Como si el tiempo hubiera decidido cobrarle todo de golpe. Julián, prométeme que vas a dejar esto, susurró. Ese hombre destruye todo lo que toca. Quise decirle que lo haría. Quise mentirle. Pero ya no podía. No puedo, mamá. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada más. Esa noche no dormí en casa. Volví al despacho de Montenegro Holdings, usando mi acceso nuevo. A esa hora, los pisos ejecutivos eran un mausoleo silencioso de lujo y secretos. Encendí mi computadora. Abrí archivos que nadie debía revisar sin autorización directa. Y entonces encontré algo que cambió el juego. Una serie de transferencias internas recientes. Dinero moviéndose entre filiales que supuestamente no tenían relación. Seguían un patrón claro. Un patrón de drenaje. ¿Alguien estaba vaciando el imperio desde dentro? Y usando el nombre de Esteban Montenegro para hacerlo. Guardé copias. Varias. En servidores externos. Encriptados. Inalcanzables. Por primera vez, no estaba investigando para otros. Estaba construyendo mi propio seguro. Mi teléfono vibró otra vez. Valeria. Necesitamos hablar, dijo, tensa. Ahora. Nos encontramos en un estacionamiento subterráneo, lejos de cámaras corporativas. Llegó en un sedán negro con vidrios polarizados. Ni siquiera apagó el motor. Hay rumores, susurró. Esteban cree que alguien cercano lo está traicionando. No es un rumor, respondí. Es verdad. Me miró con una mezcla de miedo y fascinación. ¿Fuiste tú? Todavía no. Silencio. Entonces estás pensando hacerlo, dijo. Estoy pensando sobrevivir. Valeria golpeó el volante suavemente. No entiendes, murmuró. Esto no es solo una guerra empresarial. Hay miembros de su familia involucrados, gente que preferiría verlo muerto antes que retirado. Sentí un escalofrío real por primera vez. ¿Quién? Pregunté. Ella dudó. Su hijo legítimo. Me quedé inmóvil. ¿Tiene uno reconocido? Sí, respondió. Y acaba de regresar al país, después de 20 años desaparecido del círculo público. El aire se volvió pesado. ¿Nombre? Pregunté. Valeria me miró directo a los ojos. Daniel Montenegro. En ese momento, mi teléfono vibró otra vez. Mensaje nuevo. Deja de protegerlo. No sabes quién soy, pero pronto seré tu problema. Le mostré la pantalla a Valeria. Ella palideció. Julián, susurró, creo que acabas de llamar la atención del heredero oficial. Guardé el teléfono lentamente. Y mientras el motor del auto rugía en el silencio del estacionamiento, entendí algo con una claridad brutal. No solo estaba enfrentando al hombre que me negó como hijo. Estaba entrando en una guerra contra el hijo que él sí eligió reconocer. Ahí entendí que la sangre no une familias. Las convierte en campos de batalla. Conocí al hijo que él sí eligió. Y supe que me quería muerto. Daniel Montenegro regresó a la ciudad como regresan los príncipes exiliados. Sin hacer ruido, pero haciendo temblar el suelo. No hubo comunicado oficial. No hubo fotos. Solo un cambio inmediato en la dinámica interna de la empresa. Reuniones canceladas. Accesos revocados. Gente que antes me saludaba ahora bajaba la mirada. No es paranoia, me dijo Valeria por teléfono. Es Daniel. Está tomando control sin anunciarse. ¿Qué tipo de hombre es? Pregunté. Hubo una pausa incómoda. Del tipo que sonríe mientras afila el cuchillo. Lo conocí 2 días después, en un evento benéfico de esos donde el lujo intenta disfrazarse de conciencia social. Trajes oscuros, joyas discretas, cámaras solo donde convenía. Yo estaba ahí por orden directa de Esteban. Daniel estaba ahí, porque era su territorio natural. No necesitó presentación. Tú debes ser Julián, dijo, extendiendo la mano. Su apretón fue firme. Demasiado.
Sonreía como alguien que ya había leído el último capítulo. Daniel Montenegro, añadió. He oído cosas interesantes sobre ti. Solo hago mi trabajo, respondí. Eso dicen todos los que duran poco. No levantó la voz. No fue una amenaza explícita. Fue peor. Mi padre confía en la gente equivocada cuando se siente acorralado, continuó. Yo no tengo ese problema. ¿Y qué problema tengo yo? Pregunté. Se inclinó apenas, lo justo para que solo yo pudiera oírlo. Existes. Sentí un golpe seco en el pecho, pero no retrocedí. Ten cuidado, añadí. A veces lo que parece un error, es una corrección tardía. Sus ojos brillaron. Ah, sonrió. Entonces sí sabes jugar. Esa misma noche, pasó. Mi acceso fue suspendido. Mis archivos bloqueados. Mi nombre eliminado de 2 proyectos clave. No fue Esteban. Fue Daniel. Valeria me llamó al borde del pánico. Te están aislando, dijo. ¿Quiere que cometas un error? ¿O que desaparezcas solo? ¿Y tú? Pregunté. ¿De qué lado estás? Silencio. Del que sobreviva, respondió al fin. Colgó. Por primera vez, entendí la verdadera diferencia entre padre e hijo. Esteban compraba silencios. Daniel destruía personas. Volví a casa tarde. Demasiado tarde. La puerta estaba entreabierta. Entré despacio. El departamento estaba revuelto, pero no robado. Nada de valor faltaba. Solo una cosa nueva sobre la mesa. Una carpeta negra. Sin marcas. La abrí con cuidado. Dentro había copias de documentos que yo mismo había buscado durante meses. El testamento antiguo. El nombre del hijo no reconocido. El mío. Y una nota escrita a mano, con una caligrafía elegante y cruel. Si quieres lo que es tuyo, tendrás que quitármelo. Me senté lentamente. Daniel no solo sabía quién era yo. ¿Sabía exactamente cuánto valía mi silencio? ¿Y cuánto costaría romperlo? Ahí entendí que la guerra ya no era secreta. Era hereditaria. Me tendió una trampa perfecta. Y dejé que cayera en ella. Daniel no quería destruirme en silencio. Quería hacerlo frente a todos. Lo entendí cuando recibí la invitación oficial. Gala anual Montenegro Holdings. Evento cerrado. Prensa selecta. Inversionistas internacionales. El tipo de noche donde una carrera puede terminar, o empezar de verdad. Valeria me llamó apenas la vio. No vayas, dijo sin rodeos. Es una emboscada. Por eso mismo voy, respondí. El salón principal del hotel parecía un palacio moderno. Candelabros, música suave, copas que nunca se vaciaban. Esteban Montenegro estaba en el centro, rodeado de gente que reía demasiado fuerte. Daniel me vio entrar. Sonrió. Durante la cena, no pasó nada. Demasiado nada. Hasta que llegó el momento de los discursos. Daniel tomó el micrófono con naturalidad. Esta noche celebramos la transparencia y la nueva etapa de la compañía, dijo. Por eso quiero agradecer públicamente a nuestro asesor externo. Me señaló. Julián Rivas. Un murmullo recorrió la sala. Lamentablemente, continuó, hemos descubierto irregularidades graves en su trabajo. Transferencias no autorizadas. Accesos indebidos. Información filtrada. Sentí todas las miradas encima. Por respeto a nuestros socios, añadió, hemos iniciado acciones legales. Silencio absoluto. Esteban giró la cabeza lentamente hacia mí. No sorpresa. Decepción. ¿Es cierto? Preguntó, con voz grave. Me levanté despacio. Sí, respondí. El murmullo explotó. Daniel frunció apenas el ceño. Es cierto que accedí a información sensible, continué. Y también es cierto que la copié. Algunas personas se llevaron la mano a la boca. Pero no es cierto que fuera ilegal. Saqué mi teléfono. Lo conecté a la pantalla principal del salón. Archivos. Fechas. Registros de acceso. Todo fue autorizado, dije. Por miembros del consejo, que curiosamente no están presentes esta noche. El color abandonó el rostro de Daniel. Y antes de que alguien pregunte, añadí, estos documentos ya están en manos de un notario externo. Y de 2 entidades regulatorias. Silencio. Pesado. Irreversible. Daniel dio un paso hacia mí. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Susurró. Sí, respondí. Evitar que me destruyas solo. Las cámaras se encendieron. La prensa despertó. Esteban levantó la mano. La gala ha terminado, ordenó. Esto se resolverá en privado. Me miró fijo. Tú, quédate. Daniel apretó los puños. Esa noche, por primera vez, quedé solo con él. Padre e hijo. Pero no como él creía. Te han usado, dijo Esteban. Daniel juega sucio.
Lo aprendió bien, respondí. Me observó largo rato. Hay cosas que no sabes, dijo al fin. Y verdades que pueden destruir a más de uno. Ya lo sé, respondí. Por eso sigo aquí. Sonrió, cansado. Eres más peligroso de lo que pareces. No respondí. Porque mientras hablábamos, mi teléfono vibró en silencio. Mensaje nuevo. De Valeria. Funcionó. Daniel mordió el anzuelo. Pero ahora quiere sangre. Guardé el teléfono. Daniel no había perdido. Solo había aprendido que yo no era descartable. Y eso, para hombres como él, es motivo suficiente para matar una reputación. O algo peor. Ahí entendí que sobrevivir a la primera emboscada solo significa que la siguiente será mortal. Me esperaban con una orden de arresto, firmada por mi propio padre. El error de Daniel fue creer que la humillación pública era suficiente. El mío fue pensar que todavía jugábamos bajo reglas visibles. 2 días después de la gala, a las 6 de la mañana, tocaron mi puerta. No fue un golpe violento. Fue peor. Educado. Definitivo. Señor Julián Rivas, dijo el hombre del traje oscuro. Está detenido por fraude corporativo y manipulación de información financiera. Vi las esposas. Vi el pasillo. Vi a los vecinos fingiendo no mirar. Y vi algo más. La firma en la orden. Esteban Montenegro. En el auto, mientras la ciudad despertaba sin saber que mi nombre empezaba a circular como un virus, entendí la jugada completa. Daniel había presionado. Pero mi padre había cedido. No por odio. Por miedo. En la sala de interrogatorios, el fiscal sonreía demasiado. Tiene derecho a guardar silencio, dijo. Aunque en su situación, dudo que le ayude. ¿De verdad cree que estaría aquí si no hubiera dejado algo preparado? Respondí. Su sonrisa se congeló. 3 horas después, mi abogado llegó corriendo. No lo había llamado. Alguien pagó tu fianza, me susurró. En efectivo. Sin nombre. Salí. Cámaras. Titulares ya escritos. Analista cae por fraude en Imperio Montenegro. Mi teléfono vibró. Mensaje de un número que ya conocía. Era necesario. Para proteger lo que queda. No respondí. Esa misma noche, Valeria apareció en mi puerta. Despeinada. Sin maquillaje. Por primera vez, humana. No sabía que llegaría tan lejos, dijo. Mentira, respondí. Sabías exactamente cuánto. Tragó saliva. Daniel quería encerrarte. Esteban quería que desaparecieras. Yo, solo quería sobrevivir. ¿A costa de quién? No respondió. Le mostré mi computadora portátil. Mientras me interrogaban, alguien accedió a los archivos que dejé como seguro, dije. Y cometió un error. ¿Cuál? Mover dinero para pagar mi fianza, desde una cuenta que no debía existir. Sus ojos se abrieron. Eso conecta directamente a Daniel. Y a alguien más, añadí. Giré la pantalla. Un nombre apareció en el centro del diagrama financiero. Valeria Ann. El silencio fue absoluto. Yo no, empezó. Eras el puente, dije. La mente elegante. La cara limpia. El acceso perfecto. Se sentó lentamente. Si no lo hacía yo, lo hacía otro, susurró. Nadie sobrevive limpio en ese nivel. Tal vez, respondí. Pero algunos caen primero. Esa noche, envié un solo correo. A un periodista financiero que llevaba años esperando una grieta real en Montenegro Holdings. Adjunto. Una parte mínima. Suficiente para despertar a los reguladores. Insuficiente para proteger a Daniel. Mi teléfono vibró una última vez. Mensaje nuevo. Si revelas todo, no habrá marcha atrás. Miré la pantalla. Luego el reflejo oscuro de la ciudad. Y ahí lo decidí. No iba a revelar todo. Iba a revelar lo justo, para que se devoraran entre ellos. Porque ya no se trataba de justicia. Ni de venganza rápida. Se trataba de herencia. De sangre. ¿Y de quién quedaría en pie cuando el imperio colapsará? Ahí entendí que mi padre no me había elegido como hijo, pero me había creado como enemigo. Mi padre me llamó hijo. Solo cuando todo empezó a caer. Las filtraciones no explotaron como una bomba. Explotaron como una grieta que no deja de crecer. Primero fueron los reguladores. Luego los bancos. Después, los socios que siempre sonreían en las fotos. Montenegro Holdings no cayó. Pero dejó de parecer invencible. Valeria desapareció del mapa en 48 horas. No un despido. Un borrado. Su nombre fue eliminado de comunicados, correos, registros internos. Como si nunca hubiera existido. Ese era el verdadero castigo en ese mundo, no la cárcel, sino el olvido. Daniel, en cambio, se volvió visible. Demasiado. Entrevistas. Comunicados.
Control de daños. Hablaba de traición interna, sin nombrarme, pero todos sabían. Una tarde, recibí la llamada que sabía que llegaría, pero no tan pronto. Número privado. ¿Dónde estás? Preguntó una voz cansada. Lo supe de inmediato. Dime tú, respondí. Siempre fuiste bueno encontrándome cuando no debía existir. Silencio. Necesitamos hablar, dijo Esteban Montenegro. A solas. Acepté. Nos vimos en su casa privada. No en la oficina. No en un club. En su territorio real. Era una mansión sobria, sin ostentación innecesaria. Todo estaba diseñado para durar más que él. Te pareces a tu madre, dijo apenas me vio. No fue un cumplido. Fue una rendición parcial. ¿Por qué ahora? Pregunté. ¿Por qué cuando todo se está cayendo? Se sirvió whisky con manos que ya no eran firmes. Porque Daniel cruzó una línea, respondió. Y tú, eres la única variable que no controlo. Nunca me intentaste controlar, dije. Me intentaste borrar. Asintió lentamente. Fue un error, dijo. Pero no el peor. Me miró directo. Sabía que eras mío. El mundo no se detuvo. No hubo música dramática. Solo silencio. ¿Desde cuándo? Pregunté. Desde antes de que nacieras. Sentí una presión brutal en el pecho, pero no grité. Entonces todo esto, murmuré. Fue una decisión, interrumpió. Elegí proteger el imperio. Y sacrificarte. Las palabras no dolieron. Confirmaron. Daniel no puede saberlo, continuó. Si se entera, te destruirá sin dudar. Ya lo intenta. Sonrió, triste. Entonces no me escuchaste. Sacó una carpeta del cajón. No la abrió. Hay un Nuevo Testamento, dijo. No oficial. No público. Solo un seguro. ¿Para quién? Pregunté. Para el hijo que no elegí, pero que resultó ser el más peligroso. Lo miré largo rato. No quiero tu dinero, dije. Quiero que él caiga. Eso nos convierte en aliados, respondió. No, negué. Nos convierte en enemigos con un objetivo común. Esa noche, cuando salí de la mansión, mi teléfono vibró. Mensaje nuevo. De Daniel. Sé que hablaste con él. Y sé lo que eres. El mensaje siguiente llegó un segundo después. Esto deja de ser un juego. Miré la carretera oscura frente a mí. Por primera vez, mi padre me había llamado hijo. Por primera vez, Daniel sabía la verdad. Y por primera vez, el imperio estaba dividido por sangre. Ahí entendí que no hay herencia más peligrosa. Que la verdad dicha demasiado tarde. ¿Intentaron matarme? Y mi padre miró hacia otro lado. La primera vez que intentan matarte, no lo hacen con balas. Lo hacen con accidentes. Iba saliendo del estacionamiento subterráneo de mi edificio cuando los frenos fallaron. No del todo. Solo lo suficiente para que, al tomar la curva, el auto no respondiera como debía. Choqué contra una columna. Vidrios. Metal. Silencio. Cuando abrí los ojos, tenía sangre en la frente y el teléfono vibrando en el asiento del copiloto. Mensaje nuevo. Sin número. La próxima no será un aviso. No llamé a la policía. No llamé a mi abogado. Llamé a Esteban Montenegro. Daniel ya no está jugando, dije sin rodeos. Silencio al otro lado. Te dije que no lo provocaras, respondió. Ahí entendí todo. Lo sabías, dije. Sabías que haría esto. Es mi hijo, respondió, frío. Y tú, eres un error que se salió de control. El golpe fue más fuerte que el choque. Entonces elige, dije. Porque él no piensa detenerse. No puedo protegerte, respondió. Y no volveré a cometer el error de elegirte. Colgó. Me quedé sentado dentro del auto destrozado, respirando con dificultad, mirando las luces del estacionamiento parpadear como si el mundo dudara en seguir funcionando. Ahí murió algo dentro de mí. No el rencor. La esperanza. Esa misma noche, Daniel hizo su siguiente movimiento. Una denuncia anónima. Un congelamiento preventivo de mis cuentas. Un rumor cuidadosamente filtrado. Julián Rivas intenta extorsionar a la familia Montenegro alegando un parentesco inexistente. Clásico. Elegante. Letal. Valeria apareció de nuevo. No en persona. En un mensaje cifrado. No puedo ayudarte directamente. Pero hay algo que Daniel no sabe, y tu padre tampoco. Adjuntó un solo archivo. Lo abrí. Era un vídeo antiguo. Grabación privada. Esteban Montenegro, y mi madre. No una discusión. No una negociación. Una confesión. Si este niño existe, será mi responsabilidad. Entonces reconócelo. No puedo. Pero pagaré el precio. Fecha. Firma digital. Testigos.
No era un testamento. Era peor. Era prueba. Sonreí por primera vez desde el accidente. Daniel podía destruirme públicamente. Mi padre podía negarme hasta la muerte. Pero ninguno de los dos podía borrar eso. Guardé el archivo en 3 lugares distintos. Preparé una sola copia física. Y escribí un solo mensaje. Para Daniel. Fallaste. Y ahora voy a enseñarte la diferencia entre heredero y consecuencia. Apagué el teléfono. Me miré en el espejo con el rostro ensangrentado. Ya no estaba reaccionando. Ya no estaba sobreviviendo. Estaba listo para atacar. Ahí entendí que cuando te quitan todo, nombre, padre, futuro. Solo te queda una cosa. Decidir cómo cae el imperio. No lo expuse a él. Expuse el sistema que lo protegía. La gente cree que destruir a un hombre poderoso significa gritar su verdad en público. Eso es un error de principiantes. El verdadero castigo no es el escándalo. Es quitarle a todos las razones para seguir defendiéndolo. No publiqué el vídeo. Todavía no. Primero hice algo más peligroso. Dejé que otros descubrieran que existía. Un correo anónimo. 5 destinatarios. Todos distintos. Todos enemigos naturales entre sí. Un regulador financiero. Un banco acreedor. Un socio histórico resentido. Un periodista que odiaba a Daniel. Y un miembro del consejo, que temía perder su asiento. Asunto. Seguro de contingencia, Montenegro Holdings. Adjunto. Solo 12 segundos del vídeo. Nada más. Suficiente para provocar pánico. Insuficiente para defenderse. Las llamadas empezaron a las 3 horas. No contesté ninguna. Daniel, en cambio, perdió el control. Convocó una reunión de emergencia del consejo. Cerrada. Sin actas oficiales. El tipo de reunión donde se toman decisiones sucias creyendo que nadie escucha. Pero alguien sí lo hacía. Yo. Valeria no podía ayudarme directamente. Pero nunca dijo que no pudiera olvidar cerrar una puerta digital. Esto es un chantaje, gritó Daniel. Y voy a aplastar a quien sea necesario. ¿Y si el vídeo sale completo? Preguntó uno de los consejeros. Los bancos se van a retirar. No saldrá, respondió Daniel. Porque ese bastardo no tiene a nadie. Silencio incómodo. ¿Estás seguro? Dijo otro. Porque Esteban no ha salido a desmentir nada. Daniel se quedó quieto. Ahí estaba la grieta. Mi padre llamó esa misma noche. Detente, dijo sin rodeos. Estás yendo demasiado lejos. No fui yo quien intentó matarme, respondí. Si esto sale a la luz, caeremos todos. No, corregí. Caerán los que eligieron mentir hasta el final. Respiró hondo. ¿Qué quieres? Preguntó. Pensé en mi madre. En el choque. En las esposas. En el apellido que nunca tuve. Quiero que lo mires, dije. Cuando caiga. Colgué. A la mañana siguiente, las acciones de Montenegro Holdings no se desplomaron. Eso habría sido obvio. Lo que pasó fue peor. Nadie quiso comprarlas. El silencio del mercado es más violento que el pánico. Daniel apareció en televisión intentando controlar la narrativa. Habló de conspiraciones, de traiciones externas, de ataques sin fundamento. Pero sudaba. ¿Y los hombres que sudan en público? Ya están perdiendo. Mi teléfono vibró por última vez ese día. Mensaje de Daniel. Si haces público ese vídeo, te juro que no quedará nada de ti. Respondí con una sola línea. Nunca quise destruirte. Solo quería que supieras. Lo que se siente ser negado. Apagué el teléfono. Porque ya no se trataba de si el vídeo saldría. Se trataba de cuándo. Y de quién intentaría detenerlo con un último movimiento desesperado. Ahí entendí que el verdadero poder no es hablar primero, sino decidir quién habla último. El último movimiento no fue de mi hermano. Fue de mi padre. Siempre creí que Daniel era el final del problema. El heredero arrogante. El hijo elegido. El hombre dispuesto a matarme para conservar su lugar. Me equivoqué. Daniel solo era el arma. El verdadero arquitecto seguía vivo. La mañana comenzó con una noticia breve, casi invisible, enterrada entre titulares económicos. Montenegro Holdings anuncia reestructuración total del consejo directivo. Leí el comunicado 3 veces. El nombre de Daniel no aparecía. El mío tampoco. Pero había uno que lo explicaba todo. Esteban Montenegro asumía control absoluto como presidente interino. Interino. La palabra favorita de los hombres que no piensan soltar el poder. Entendí la jugada completa segundos después. Daniel había sido sacrificado. No públicamente. No todavía. Pero internamente, ya estaba muerto. Valeria me llamó desde una línea cifrada. Tu padre se adelantó, dijo. Usó el pánico del vídeo para ejecutar una cláusula de emergencia.
Daniel quedó fuera del consejo hace una hora. Cerré los ojos. Entonces ganó, murmuré. No exactamente, respondió. Daniel no se va a quedar quieto. No tuvo que explicarlo. Esa misma tarde, Daniel me llamó por primera vez sin amenazas. Nos usó a los dos, dijo, sin saludo. Siempre fue así. Lo sé, respondí. Pero tú intentaste matarme. Rió, seco. Y tú ibas a destruirme sin pestañear. Supongo que eso nos hace, iguales. Silencio. Tiene el vídeo completo, continuó. Y más. Cosas que nunca viste. Conversaciones. Pagos. Muertes financieras. Sentí un frío real. ¿Qué quieres? Pregunté. Una tregua, respondió. Temporal. Para hacerlo caer. Ahí estaba el giro. El hijo legítimo. El hijo negado. Unidos no por sangre. Sino por traición compartida. No confío en ti, dije. Yo tampoco, respondió. Pero él sí confía en que nunca trabajaríamos juntos. Colgué sin aceptar. Sin rechazar. Minutos después, mi padre me llamó. Daniel está desesperado, dijo. ¿Te va a buscar? Ya lo hizo. Silencio. Escúchame bien, continuó. Si esto se descontrola, no habrá herederos. No habrá legado. Solo ruinas. Eso lo decidiste tú hace 30 años, respondí. Respiró hondo. Siempre fuiste inteligente, dijo. Pero no entiendes el peso de lo que intentas destruir. Si lo entiendo, respondí. Es lo único que me dejaste aprender. Colgó sin despedirse. Esa noche, me senté frente a la computadora. Abrí una carpeta nueva. Nombre del archivo. Fase final. Dentro, 2 opciones. 1. Publicar el vídeo completo. Quemarlo todo. Destruir apellido, empresa, pasado. 2. Aceptar la tregua de Daniel. Usar lo que él sabía. ¿Dejar a Esteban Montenegro vivo? Pero sin imperio. Me quedé mirando la pantalla durante horas. Porque por primera vez, la decisión no trataba de venganza. Trataba de qué tipo de hombre iba a ser cuando todo terminara. Y ahí lo entendí. Mi padre me había negado como hijo. Daniel me había visto como enemigo. Pero ahora, ambos esperaban que yo eligiera el final. Ahí entendí que el verdadero poder no es destruir a tu padre, sino decidir si merece sobrevivirte. Acepté la alianza, sabiendo que uno de los dos no saldría vivo. No respondí a Daniel esa noche. Lo dejé esperar. Los hombres como él confunden el silencio con ventaja, hasta que descubren que era una sentencia. A la mañana siguiente, recibí un sobre físico. Sin remitente. Entregado a mano. Dentro había una llave USB y una sola frase escrita. Si no confías en mí, no confíes. Pero mira esto. La conecté a un computador que no estaba vinculado a nada mío. Lo que vi no era el vídeo que yo tenía. Era peor. Registros de reuniones privadas. Audios. Transferencias trianguladas. Y algo que me heló la sangre. Un plan detallado, firmado por Esteban Montenegro, para culpar a Daniel de todo si el imperio entraba en crisis. Fechas. Cláusulas. Nombres. Daniel no había sido el heredero. Había sido el pararrayos. Ahí entendí algo brutal. Mi padre nunca tuvo intención de dejar herencia. Solo quería sobrevivir a todos. Me reuní con Daniel esa misma noche. Lugar neutral. Sin escoltas. Sin cámaras. Se veía distinto. No derrotado. Pero sí solo. ¿Ahora entiendes? Preguntó. Nunca fui su sucesor. Fui su sacrificio. Intentaste matarme, respondí. Porque pensé que era su nuevo reemplazo. Silencio. ¿Qué propones? Pregunté. Daniel respiró hondo. Lo exponemos, pero no todo. ¿Cómo? Quitándole lo único que le importa más que el dinero. Lo miré fijo. El control. Asintió. Tú tienes la legitimidad moral. Yo tengo el acceso interno que aún no te han cerrado. ¿Y después? Pregunté. Sonrió, cansado. Después, que el mundo decida cuál de los dos merece quedarse en pie. No estrechamos manos. No hicimos promesas. Los acuerdos reales no necesitan gestos. 2 días después, Esteban Montenegro convocó a una reunión privada de familia. Solo nosotros 3. Padre. Hijo reconocido. Hijo negado. Esto ha ido demasiado lejos, dijo. Podemos arreglarlo. Siempre dices eso cuando ya perdiste algo, respondí. Nos miró uno por uno. He construido algo que ustedes no entienden, continuó. Y no voy a dejar que lo destruyan por resentimiento. Daniel habló entonces. Ya lo hiciste tú, dijo. Solo que ahora no puedes esconderlo. Mi padre me miró.
Tú, dijo. Siempre fuiste el error, pero también fuiste mi mejor seguro. No soy tu seguro, respondí. Soy tu consecuencia. Le dejé la USB sobre la mesa. Tienes dos opciones, añadí. Te retiras públicamente, aceptas la auditoría total y desapareces. ¿Y la otra? Preguntó. La otra te convierte en el único villano de esta historia. El silencio fue largo. Pesado. Definitivo. Mi padre sonrió por primera vez en años. Entonces ya tomaste tu decisión, dijo. No, respondí. Todavía no. Salimos sin acuerdo. Esa noche, recibí dos mensajes. El primero, de Daniel. Todo está listo. Mañana cerramos. El segundo, de un número que no conocía. Si publicas eso, tu madre no llegará a ver el final. Sentí como el aire desaparecía del cuarto. Porque entendí algo aterrador. Mi padre no estaba acorralado. Estaba dispuesto a quemarlo todo. Y ahora, la última decisión. Ya no era solo mía. Ahí entendí que el final no lo decide el que tiene la verdad, sino el que está dispuesto a perderlo todo. Al final, ¿no heredé el imperio? Heredé la verdad que lo destruyó. No dormí esa noche. No por miedo. Sino porque, por primera vez, entendí el tamaño real del monstruo que había creado mi padre. No era el dinero. No era el poder. Era su capacidad de usar a las personas como fichas, incluso a los que decía amar. El mensaje sobre mi madre no era una amenaza vacía. Lo sabía. Siempre lo sabía. A las 6 de la mañana fui a verla. No le dije nada. Solo la abracé más tiempo de lo normal. ¿Va a terminar pronto todo esto? Me preguntó. La miré a los ojos. Sí, le dije. Hoy termina. A las 9, Daniel y yo ejecutamos el plan. Pero no el que mi padre esperaba. Ni siquiera el que Daniel creía entender del todo. La información no salió como filtración. Salió como auditoría oficial solicitada por terceros internacionales, con respaldo legal, técnico y mediático. No fue un escándalo. Fue una asfixia lenta y elegante. Cuentas congeladas. Socios tomando distancia. Aliados negándolo públicamente. El imperio no explotó. Se quedó sin oxígeno. Mi padre llamó. Retira eso, dijo. Aún podemos negociar. No, respondí. Ya no. ¿Qué quieres? Preguntó. ¿El control? ¿El apellido? ¿La empresa? Sonreí, aunque no podía verme. Nada de eso. Silencio. Entonces, ¿qué ganaste? Escupió. Que ya no me perteneces. Colgó. A las 2 horas, la noticia salió. Esteban Montenegro dejaba la presidencia, por motivos de salud. No hubo arrestos. No hubo esposas. No hubo venganza cinematográfica. Solo algo peor para alguien como él. Irrelevancia progresiva. Daniel y yo nos vimos una última vez. Pudimos haberlo hecho juntos, dijo. Tomar todo. Tú querías ganar, respondí. Yo quería terminar. ¿Y ahora? Preguntó. ¿Qué somos? Lo miré. Dos sobrevivientes. Nada más. No nos volvimos a hablar. Semanas después, se leyó el testamento final. El que nadie había visto. No heredé la empresa. No heredé dinero. No heredé propiedades. Heredé algo que nadie esperaba. Un documento privado donde mi padre admitía todo. Manipulación. Traiciones. Uso deliberado de hijos como herramientas. Ese documento no se publicó. No fue necesario. Porque entendí algo que cambió mi vida. No necesitaba destruir su nombre. Solo necesitaba no cargarlo más. Hoy vivo lejos de ese mundo. Sin lujos. Sin apellido pesado. Sin tener que demostrar nada. A veces me preguntan, ¿valió la pena? Y siempre respondo lo mismo. Me usaron como el hijo inútil. Hasta que entendí que no necesitaba heredar nada. Para ser libre. Porque al final, mano blanca indicando hacia la derecha, el verdadero poder no es ganar el juego. Mano blanca indicando hacia la derecha es salirse de él sin perderte a ti mismo. Fuego fin fuego.